All right. Quiero continuar, hermanos, con esta serie de estudios que el Señor me ha dado, So I want to continue with this hablando acerca del reino. about the kingdom of God. Y a como estamos ahorita, hermanos, And the way we are now, yo creo que vamos a continuar todavía we un will rato más. continue for a long time. Esta es la tercera parte, This is just the third es la tercer estudio que llevamos study about the kingdom. y a lo que Dios nos está dando, And the yo way creo va a haber I'm una seeing cuarta y una this, quinta. We're going to have fourth, fifth, and Así es sixth, and que, more, many a more. ver, quiero preguntarle a los jóvenes, So I want to ask the young guys here. Dios los bendiga primero First que of all, nada. I bless you. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome. Nos da gusto que estén con nosotros. And we're glad that you're with ¿A us. ustedes les da gusto? A nosotros nos da gusto. Si a nosotros nos da gusto, imagínense al Señor. And if we are ¿Cuántos de glad, ustedes van a una imagine iglesia? that. How many of you go to a church? Levanten la mano. Regularly to a church? Todos, ok, todos conocen, ok, estamos en lo mismo entonces. And we're in the same Quiero que me channel. presten atención para que aprendamos algo nuevo de parte de Dios. So just pay attention so you learn Amen. something new. Y voy a regresarme poquito al estudio 2 I will go back para agarrarle el hilo y para conectarnos al estudio 3. Amén. to the second study. All right. Si me adelanto poquito, díganme, take it easy. Para que la traducción vaya bien y nos podamos entender. All right. Resumiendo de la semana pasada, So from last week, hay una palabra que se llama dimir. there's a word called dimir, Es una palabra en hebreo which is a Hebrew word. que se llama dimir. Dimir, Es D-I-M-I-R. dimir. Dimir. Diga conmigo dimir. Say dimir. Dígalo más recio, dimir. Ya está hablando hebreo usted. Now you're speaking Hebrew actually, Es una palabra en hebreo. ¿Qué That's a quiere Hebrew decir word. dimir? which means. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir dimir? Do you remember what it means? Amén. Dueño de algo con derecho. Ownership of something Preste atención a los significados. with rights. Dimir es dueño de algo con derecho. Ownership of something with Eso rights. es la palabra dimir. Ok, si alguien tiene algo, If someone has something, yo tengo mi iPad, if you own something, I own soy my el iPad. dueño de ello I am the only owner y of it, tengo el derecho de usarlo. and I have the rights to use it Es mío. because it's mine. Amén. Entonces dimir So es dimir, dueño de algo con derecho. ownership of something with rights. Si alguien pierde ese algo If you lose that something, y that lo quiere item, you recuperar, want to recover it, tiene que pagar el mismo valor de ese algo. you have to pay the same value Se lo repito. for that item. Dimir Dimir, es dueño de algo con derecho. it's ownership of something with rights. Y si ese alguien pierde ese algo That someone lost that item y lo quiere recuperar, and wants to recover it, tiene que pagar algo del mismo valor. has to pay something with the same value. Eso se llama redimir. That is what we call redeem. A la palabra dimir, The word redeem, agréguele el prefijo re you add the prefix y re, es redimir. redeem. Se le fue. No lo entendió. ¿Sí lo entendió? Ok. Redimir So redeem es lo que Dios hizo por nosotros. is what God made for us. Escúchame bien esto. Por eso, un ángel That's why an angel no pudo morir en la cruz por ti, didn't die at the cross for you. porque no tiene el mismo valor que tú. He's not the same worth. He doesn't have the same Tuvo worth as you. que pagar el mismo precio del mismo valor que tú. He has to pay the same value, the same price, Otro hijo de Another Dios, son of God. o sea, el Señor Jesucristo, in exchange. vino a pagar ese precio por ti, Jesus came to pay the price for porque you ambos tienen el mismo valor. because both have the same value. ¿Me está entendiendo? You have the same value as him. Ok, te lo explico de otra manera. Génesis 1:26. Genesis 1:26. Quiero que agarre la Biblia y lo lea conmigo para que lo vaya entendiendo. Ahí tiene su Biblia. Por ahí está, agárrelo. Génesis 1:26. Genesis 1:26. Un versículo, bueno, pues de cierta manera conocido. A scripture that you, Amen. I guess everyone knows.
¿Ya lo tienen? Génesis 1:26. Genesis 1:26. Amén. All right. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Let us make man in our image. En español así dice, no sé cómo está en inglés, pero me imagino que es lo mismo. ¿Sí? Ok. Pero vamos a traducir ese versículo And we're going to translate this del original del hebreo al español directo from the Hebrew into English para poderlo entender mejor. so we know what's going on. ¿Ok? Présteme atención, para que le agarre el hilo para lo que es el So pay tercer attention. punto. Ok, dice, hagamos al hombre. La palabra hombre, Let us make man. en el original en hebreo, si usted lo puede estudiar, That word, hombre en hebreo es especie. man in Hebrew is a species. Hombre en Species. hebreo no es lo que para nosotros es sexo It's masculino not for what we call a male or o female. hacemos diferencia de sexos. We know female No. and male. No. Porque en la creación In espiritual the spiritual creation, ahí no hay sexo. there's no gender, Todos somos iguales. whether male or female. We Y aquí está all are hablando the de same. una creación espiritual. And speaking of a spiritual creation, Aquí todavía no está hablando de la formación del hombre del polvo de la tierra. it's not speaking of making men from the earth. From Si the usted se va dust. más adelante Because if you go beyond this a scripture Génesis to 2:7, the next chapter, ahí dice que formó del polvo de la tierra al hombre. it says that God formed man Okay. from the dust. Pero no estamos ahí. But we're not there yet. Estamos antes de la formación del hombre. We are before. Entonces estamos God. hablando de una creación So espiritual. we're talking of a spiritual creation. Amén. Entonces dice este versículo, lo vamos a ir traduciendo. Hagamos al hombre. Let us make man. Entonces dice, hagamos una especie So literally in es Hebrew el says, let significado? us make a species llamada hombre. called man. ¿Sí? Y luego dice cómo debe ser esa especie. And then it says how that species will be A nuestra imagen, dice. in our image. La palabra imagen Another word, image. en el original en hebreo, In the original, si usted lo estudia, Hebrew, se va a encontrar con que el significado es you will find that the meaning, naturaleza, its nature, características characteristics, y cualidades espirituales. or its spiritual qualities. ¿Ok? Lo repito otra vez. La palabra imagen The word image, quiere decir naturaleza, it means nature, cualidades espirituales, spiritual qualities, ¿sí? Y características. and characteristics. Entonces el versículo está diciendo, So the scripture says, hagamos una especie llamada hombre, let us make a species called man está diciendo Dios, con mis mismas características, with my same characteristics, con mi misma naturaleza my same nature, y con mis mismas cualidades my espirituales. same spiritual qualities. Dios Padre está diciendo, hagamos esa creación. God the Father is saying, let us All make right? this creation. Y luego dice, a nuestra semejanza. Then it says to our image, ¿Sí? La palabra semejanza, to our likeness. si la my bad. traducimos, quiere decir funcione como. Likeness means function as, Funcione como. function Entonces, like. este versículo diría así: So it says, hagamos una especie llamada let hombre us make a species called man que funcione igual que yo, that dice Dios, function as me, con mis mismas with naturaleza, my same nature, con mis mismas my características, same characteristics, ¿sí? Y que funcione igual que Él. to function like me, Eso es lo que está diciendo Dios. like God. Entonces, el Señor Jesucristo, So then Jesus Él Christ, tenía muy claro eso. he had that in mind. Él sabía cuál era su identidad. He knew his identity. Por eso cuando Él fue a ser tentado por el diablo en el Why desierto, when he was tempted by Satan in the ni desert, cosquillas le hizo it la was tentación. nothing. The temptation was Porque Él nothing sabía for quién him. era su identidad. Jesus knew his identity. ¿Sí me entiende? ¿Sí? El problema de la humanidad, nosotros hoy en día, Our problem es precisamente eso, que no sabemos quiénes somos. is that we don't know who we En are. ese versículo In this scripture, nos está diciendo it says cómo hizo al hombre how he made man y de qué hizo al hombre and out of what he made y him para qué hizo al hombre. and what he made him for. 3 preguntas.
¿Cómo lo hizo? how he made man Con su misma naturaleza. with his same nature, ¿Sí? ¿Y de qué lo hizo? De Out of sus what? mismas cualidades espirituales. out of his same qualities as God, ¿Sí? Y que funciona igual que Dios. and to function just like God. Y luego dice más adelante, And then it says y que tenga dominio, dice Sí. ahí Génesis 1:26. to have dominion. ¿Sí? Let them have La dominion. palabra dominio The word dominion tiene varios significados. has several meanings. Uno de ellos y el más importante es One of them, the most important, reino. is kingdom. Diga conmigo reino. Say kingdom. Otro significado es gobierno. Another meaning is government. Otro significado es control. Another one is control. Y es dominio mismo. And it's dominion. Entonces itself. el significado de este versículo dice así: So the meaning of this, hagamos una especie llamada hombre let us make a species called man con mi misma naturaleza, with my same mis nature, mismas características, my dice Dios, same characteristics, mis mismas cualidades my espirituales, same spiritual qualities, que funcione igual que yo, dice el to Señor, function like me, y que tenga reino. and to have kingdom. Eso es lo que está diciendo. Y por eso hizo a Adán y a Eva And he made man, y los puso en el paraíso. Adam and Eve, and placed them in the paradise, Los puso en un reino. in a kingdom. All right? Ahí los puso. Entonces, el paraíso, So the paradise, donde fueron puestos los primeros el primer hombre, where the first man was placed, ahí era un reino, it was a kingdom. porque es una extensión de tierra. It's a land Es un reino. extension. Entonces, ahí lo que perdió Adán y Eva So what Adam and Eve lost cuando ellos pecaron, when they committed sin, ¿qué fue? Perdió un reino, they lost a kingdom. porque fueron expulsados. For the way they were casted out. Entonces Adán y Eva no perdieron ninguna religión. Adam and Eve did not lose a Right? religion. Ellos perdieron un reino. They lost a kingdom. Vamos a ver una cita bíblica. Déjenme brinco unos poquitos pasajes. Vámonos a Daniel, So I'm going to go to Daniel capítulo 7. chapter 7. Es capítulo 7, 27 me parece. Verse 27. Como que ya necesito lentes yo. All right. Daniel 7 lo tiene. Daniel 7, 7, 27. 27. Mire, Daniel So tuvo Daniel una visión had a vision, y Daniel profetizó esto. and Daniel prophesied this. Lea conmigo Daniel, téngalo ahí en su Biblia. O sea, ahí está también arriba en la pantalla. Mire lo que está diciendo Daniel. See what Daniel says. ¿Ya lo tienen? Déjenme lo leo yo en otra versión para irnos más entendiendo. Téngame paciencia. Please bear with me. Daniel 7, 27. Daniel 7, 27. Dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Daniel está diciendo eso. Daniel is saying El reino, the kingdom, el dominio. and dominion. ¿Sí? Está hablando de un reino, un dominio y un gobierno. Speaking of a kingdom, dominion, and government. ¿Ok? Dice que están ¿dónde? Debajo Under the whole heaven, de los cielos Under the o whole del heaven. cielo. Es decir, todos los reinos all the kingdoms que están debajo del cielo, under ¿qué heaven. pasa con ellos? What is going to happen? Ok, aquí What's going to dice, happen to him? dice, sea dado, Shall be given no dice a Dios, not to God, léalo bien ahí, no dice a Dios, not to God, sea dado a quién? shall be given to the people of the saints, A los santos. ¿Quiénes son los santos? of the Most High. 1, 2, 3 Now, who nomás, are los the demás saints? 4, 5. ¿Quiénes son los santos? Who are the saints? La iglesia, nosotros somos los We are santos. the saints. Diga conmigo, yo soy el santo de Dios. Say, I am the saint of God. Dígalo más recio, yo soy Say el santo de louder. Dios.
Como que lo dudan, ¿verdad? You cannot doubt. Se da cuenta que su identidad todavía no You está see, bien your recobrada. identity is not recovered Ok, yet. Daniel está diciendo, But Daniel basically says, está profetizando acerca del Mesías. prophesying about the Messiah. Y está diciendo, ese reino It is that kingdom que el Mesías iba a traer, the Messiah will bring. es decir, el reino que perdió Adán y Eva, The kingdom Adam and Eve lost. lo iba a traer de regreso el Señor He Jesucristo. brought it back. Y ese reino And that se kingdom ha dado a usted. was going to be given Diga, to se you. ha dado a mí. To me, say it was given to me. ¿Ok? Dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, Be given to the people of the saints of the Most High. cuyo reino, dice, es reino eterno. Whose kingdom is an everlasting Y todos los kingdom. dominios le servirán y le And obedecerán. all the dominions shall serve and obey him. Dominios. Dominions. Otra vez la misma palabra Same word de Génesis of 1:26. Genesis 1:26. Todos los reinos le servirán. All the kingdoms En otras palabras, shall serve him. todos los reyes le In other words, adorarán. All the kingdoms will worship him. Amén. La Biblia dice en The Apocalipsis Bible says que usted es rey, that you are king. que Dios lo hizo rey. God made you king. Diga, yo soy rey. Say, I am king. Dígalo recio, yo Say soy louder, rey. I am king. Por eso Jesucristo Therefore, Jesus es rey de is the reyes. king of kings. Rey de reyes. King of kings. ¿Me está entendiendo? You understand? Ok, esa profecía de Daniel 7:27, présteme atención. That prophecy of Daniel 7:27. Esta profecía de Daniel This 7:27 prophecy se cumple en Mateo 4:17. fulfilled in Matthew 4:17. Cuando Jesucristo empieza su ministerio en la tierra, When Jesus began his ministry on earth, las primeras palabras que él menciona the first words he a los said 30 años de edad at the age of 30 fueron estas: arrepentíos was repent, porque el reino de los cielos for the kingdom of heaven ha llegado. has come near. Eso fue lo que dijo Jesús. That's what Jesus El said. reino que perdió Adán y The Eva, kingdom that Adam and Eve lost, el reino que profetizó the Daniel, kingdom prophesied by Daniel, ahora se está cumpliendo con Jesús. it's here now. Y Jesús viene y trae un reino. And Jesus comes, brings a kingdom. Jesús no trajo una religión, Jesus didn't bring religion. porque Adán y Eva no perdieron religión. Adam and Eve did not lost the Amen. religion. They lost their Jesucristo kingdom. no trajo una denominación a la tierra, Jesus did not bring a denomination down to earth. porque Adán y Eva no perdieron Adam and denominación. Eve never lost it. Ellos perdieron un reino, They lost a kingdom. Jesús trae un reino. Jesus brings back a ¿Sí me kingdom. está entendiendo? You understand? Amén. Hoy en día, Now, y lo digo con todo respeto para los que nos están viendo vía internet, with all due respect, se nos ha enseñado acerca de they denominaciones told us about denominations, y de religiones. religions. Pero eso no es lo que trajo Jesús. That's not what Jesus actually brought. Jesús trajo un reino. He brought a kingdom. Por lo tanto, nosotros Therefore, tenemos que predicar y enseñar el we reino de must los preach, cielos. we must teach the kingdom of Amén. heaven. Déjeme hago unas comparaciones Let me make some para comparisons entenderlo un poquito mejor. to understand it. Por ejemplo, sí, hermano. Mateo 4:17. Ejemplo, Jesús, For example, Jesus cuando ya anduvo en la tierra, on earth, él se identificó más, es más, habló más he spoke more de Adán of Adam que de Abraham. than Abraham. Voy a hacer una comparación I'm making a comparison. y no estoy menospreciando I'm not saying Abraham el trabajo de Abraham, is no, not no. worth it. No. Simplemente para resaltar más lo que hizo Jesús. I'm just pointing the obvious. Jesús habló más de Adán que de Abraham. Jesus spoke more of Adam than Abraham. Cuando él se enfrentó con los fariseos, When he faced the Pharisees, los religiosos del momento, religious, los fariseos le dijeron, the Pharisees told Jesus, ¿quién eres tú? who are you? Porque él decía que era el hijo de Dios. Because he was saying, I am the son of Y a God. la vez ellos decían, And the religious nosotros guys somos hijos de Abraham. will say, we are children of Abraham. En cierta forma ellos se levantaban el cuello y decían, They were basically saying, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú de quién eres hijo? Abraham is our father. Who is your father? Mire, irónicamente, Ironically, los the musulmanes, Muslims, ellos pelean They que Abraham fight. es su padre.
They fight that Abraham is their father. Los judíos The Jews, pelean they fight. que Abraham es su padre. That Abraham is their father. Y también los cristianos And pelean also Christians. que Abraham es su padre de la They fe. say Abraham is our father. Jesús no dijo nada de eso. Jesus never mentioned that. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. They said our father is Abraham. Y Jesús dijo, Jesus said, antes que Abraham, before Abraham, yo soy. I am. ¿Sí me está entendiendo? Now you got this? Antes que Abraham, Before Abraham, yo soy. I am. Jesús nunca se llamó el segundo Abraham. Jesus never called himself the second Abraham, Él se llamó el segundo Adán. though he called himself the second, ¿Cierto? second ¿Sí me Adam. está entendiendo? ¿O lo estoy revolviendo? Espero que no sea mucho I para hope you usted esto. understand this. All right? Entonces, partiendo de ahí, hermanos, So from this point, Jesús, Jesus. él tenía bien claro quién era. he had clear in his mind who Y él he tenía was, bien claro And he a qué knew había venido his purpose, a esta tierra, su misión. his mission. ¿Ok? Él sabía su identidad, He knew his identity, su posición en el Padre. his position. Amén. Mientras nosotros, como hijos de Dios, As long as we, no sepamos nuestra posición, children of God, don't know our position, simplemente vamos a ser uno más del montón. we're just going to be one more Hoy in en día, religion. es más, aquí en Estados Unidos, Nowadays, for estadísticamente, example, here in the United States, cada semana it's a fact, nace una denominación nueva. every week a new denomination is born, it's made, Imagínense organized, etc. cómo estamos. Y cada denominación enseña la verdad. Every denomination teaches the truth. ¿Sí? Porque si tú hablas con cualquiera, todos tienen la If you verdad. speak 21, everyone has the truth. Ok, el problema está, hermanos, Okay, the problem es is- que mientras yo no recobre mi identidad, As long as I don't recover my identity, o alguien no recobre su verdadera identidad, or someone else, y cuando lee la Biblia, and whenever they read the en Bible, base a ese conocimiento, based on that knowledge, es como va a interpretar la Biblia. it's the way they're going to interpret the Bible. Y si tiene talento, And if he has vamos a talent decirlo para predicar la palabra, to preach the word, él dice, ok, yo ya soy un pastor, he says, well, I am a pastor. y abre una obra He opens his new church en base a ese conocimiento with that knowledge, y está interpretando la Biblia en base a eso. and is understanding the Bible based on Y that nace knowledge. otra denominación nueva. And a new denomination is ¿Sí me born. entiende? ¿Todo por qué pasó? Porque desde un All principio because no supo su verdadera identidad. since the beginning, he never knew his All right? real identity. Jesús no tuvo ningún problema en eso. Jesus had no problem Por with eso that. él trajo el mensaje del reino, He brought the message of the del reino kingdom, de los cielos, of the kingdom porque de of allá heaven, venía. because he came from heaven. Nosotros, antes, dice la Biblia, que antes Bible says before que te formases en el vientre de tu you madre, were formed in your mother's tú womb, ya existías, you already existed. ¿cierto? Entonces tú vienes antes también. So you also come Tú vienes del reino de los cielos. from the kingdom of heaven. En otras palabras, la identidad del Señor Jesucristo, The identity of Jesus, Él tenía la misma naturaleza de su he Padre, had the same nature of his tenía father, las mismas características de su Padre, same characteristics, tenía las mismas cualidades espirituales de su Padre qualities as his father. y funcionaba igual que su He Padre. was functioning just as his father. Estos 4 These puntos 4 points, los tienes tú también, you have them as well. porque fuimos creados también Because we were created con la misma naturaleza, with the same nature las of God, mismas cualidades, same qualities of ¿sí? God. Y debemos funcionar At least we should igual que nuestro Padre. function just as Por our eso father. Jesús, cuando anduvo en la tierra, Jesus, when Él he iba was on caminando, earth, he was walking, se encontraba a un he enfermo will find someone y sick, simplemente le decía, someone levántate y ill, anda. he will tell him, be healed. Porque su naturaleza espiritual, Because his spiritual Él sabía nature, quién era. he knew who he was. No necesitaba hacer todo un show. He didn't need to make a whole No event. es más, ni siquiera oraba por los enfermos. And actually, he never prayed for the sick. Jesús nomás soltaba la palabra. He will just release the word. No oraba por los enfermos. Never prayed for them. Él oraba aparte en las noches, He dice la obviously will Biblia. pray at night. Cuando él salía, Whenever he was out, él simplemente decía, levántate y anda. he will just release the Lázaro, sal word. fuera. Lazarus, A los come out. demonios le decía, cállense y salgan. To the demons, shut up and ¿Sí? leave him. No oraba por ellos.
He will never pray for the people. Porque su naturaleza Because his nature, espiritual del Padre estaba en él. spiritual nature of the Y Father él was sabía in him, quién era. and he knew who he was. Ok, si esa misma naturaleza está en That nosotros, same nature in you, eso mismo nosotros debemos hacer same thing we y must funcionar igual que do nuestro Padre. and function Por as eso our Jesús Father. antes de irse dijo, That's why Jesus, before he left, mayores cosas que he estas, said, greater things than ustedes, these, dijo, las pueden hacer. you can do them. Él sabía que sí podíamos. He knew we were able to. El problema es que nosotros no sabemos The que sí problem podemos. is we don't know that we actually can. ¿Sí me está entendiendo? You understand? Amén. Amén, hermanos. ¿Me está entendiendo? You understand? Ok. Vamos a una cita bíblica más. One more scripture. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Matthew chapter 5, verse 3. Y vamos a ver varias citas de ese mismo versículo. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 5, 3. Dice, bienaventurados los pobres Blessed are the poor in spirit, pobres de espíritu. for theirs is the kingdom Ok. of heaven. Bienaventurados los pobres de espíritu. Blessed the poor in No se spirit. está refiriendo a pobreza de And it's economía. not speaking of poverty in economy, Pobres de espíritu. but in spirit. ¿Cuándo es cuando una persona Now- está pobre de espíritu? What does be poor in Miren, spirit escúcheme. means? Cuando Adán y Eva For example, Adam and Eve, salieron del paraíso, they were fueron expelled from the paradise. expulsados, dice la palabra The word says que el Espíritu de Dios se alejó de ellos that o the se Spirit of- retiró de the ellos. Spirit of God went away from them. ¿Sí? Se apartó de ellos. Entonces, cuando una persona So when a se person aleja de la presencia de goes Dios, away from the presence tu of God, espíritu está muerto. your spirit is dead. Nuestro espíritu está muerto completamente. Our spirit is ¿Sí? dead. Es un espíritu pobre. It's a poor Entonces, spirit. cuando alguien viene a Cristo otra vez So when someone comes back to the Lord y lo recibe como su único y suficiente and Salvador, receives Him as His el Savior, espíritu de la persona the spirit of the person se vivifica, becomes alive again. ¿sí? Revives. Vuelve itself. a prenderse, por decirlo de alguna manera. It revives. Se revive. ¿Ok? Ok. Entonces Jesús está diciendo aquí, bienaventurados los pobres de espíritu, Blessed are the poor in spirit, porque de ellos es la religión. for theirs is the religion. ¿Qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Kingdom Estaba of hablando heaven Jesús. belongs to them. Jesús siempre estuvo hablando del reino. Jesus always spoke of kingdom, Está hablando de un reino. of a kingdom. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, Then it says, si leemos más para abajo, versículo 19. verse 19. De manera que dice, cualquiera que quebrante alguno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, dice, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Les advierto, Jesús está hablando de una advertencia. Verse 20. Les advierto, al menos que su justicia supere a los de la ley religiosa y a la de los fariseos, al menos, dice, nunca entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? What is going on here? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es, no importa What it says is basically that que doesn't tú matter. hagas todos los ritos que hagan los Matter all fariseos. the rituals you can No do. importa que ores, No matter if no you importa pray, que ayunes, if you fast, no importa que hagas cultos, if you go to church, no importa que hagas buenas obras. if you do good works, Dice, al menos que superes. unless your En otras righteousness, palabras, al menos que te vayas a ese extremo más allá de eso. unless you go beyond that, Al menos que los rebases a ellos. unless you excel the Entonces righteousness dice, of the scribes, Entraréis a la vida then del reino de los cielos. you shall enter into the kingdom ¿Por of qué heaven. dice el Señor esto? Los fariseos, The Pharisees, los saduceos, the es más, Sadducees. déjenme les digo esto, présteme atención. Now let me tell you this. Si alguien era obediente a la palabra de Dios, eran ellos. If someone was obedient to the word of God, was them.
Ellos obedecían la ley de Moisés, They would tal como obey se las dictó Moisés. the law of Moses. Seguían los ritos al pie de la letra. They will do the rituals. Es más, los judíos son más obedientes que los Jewish cristianos. are more obedient than the Christians actually. Y Dios está diciendo, And God is saying, al menos que superes lo que ellos hacen, unless you excel what tú they puedes do, entrar al reino de los cielos. you cannot enter the kingdom of heaven. Ellos oraban, They will pray. nosotros también oramos. We actually Ellos we do ayunaban, pray. nosotros también ayunamos. They fast. We fast. Ellos iban al templo, nosotros también venimos They al will go templo. to church. We go to Jesús church. dice, no basta con eso, Jesus said it's not enough. supéralos. Go beyond that. Haz Excel más todavía que lo que ellos hacen. what they do. Si es que quieres That is, entrar a la vida del if you reino. want to enter into the life of the kingdom. Ahora, nosotros sabemos que no es por obras, We know it's not by estamos works, conscientes. Pero sí nos ha salvado el Señor but the Jesucristo Lord has saved us para así hacer buenas obras. to do good works. Amén. No porque yo tenga que hacer buenas obras para irme con Él. Not that I have to No, no. do good works to go to heaven. No. Ok. Mateo 6, 9 y 10. Matthew 6, 9, and 10. Cita muy conocida. Mateo 6, 9 y 10. Matthew 6, 9, and 10. Los discípulos le preguntan a Jesús, The disciples ask Jesus, enséñanos a orar. teach us how to pray. Yo creo que el Padre Nuestro lo sabemos todos. Which I know we all know the hall Okay. of Father who is in heaven. Padre Nuestro que estás en los So on and cielos, so on. santificado sea tu nombre, hasta Our Father de which is in heaven. memoria no lo sabemos. Pero el versículo 10 But dice, verse 10 says, venga la religión, it says, No. your kingdom, venga tu reino. Your kingdom Escuche bien come. esto. No dice, it does not vaya la tierra para el cielo. let her go to heaven. Está diciendo que traigamos el cielo a la Let tierra. us go. No, it says your kingdom come. Amén. Présteme atención en esto. ¿Por qué les comento esto? Y voy a hacer énfasis en esto. Why am I saying this? Todos nosotros All of us traemos una estructura en nuestra mente, have a structure in our head, una forma in de our minds, pensar, the way we think. que es lo que se nos ha enseñado. That's what we learn, Y siempre se nos ha enseñado and we always learn de que hay que irnos con Él. that we are gonna go with Him. We're gonna Amen. we're gonna go to heaven. Por ejemplo, nomás se vienen problemas For difíciles example, problems come. y muchos empiezan a orar, Señor, ya Many people ven begin por to pray, mí. Lord, Ya come me and pick me quiero up. ir, I want to Señor. live. Mira cómo estoy See how sufriendo. I'm suffering. ¿Sí? O oímos, hay terremotos, guerras, Or we tsunamis hear y earthquakes, se empieza a war, predicar en las and the iglesias. churches begin to preach. Cristo viene, Jesus is coming. Cristo viene. He's coming now. Arrepiéntete porque Repent. Cristo viene. He's coming. ¿Sí han escuchado eso? Me acuerdo I cuando las remember Torres Gemelas when 9/11, que se cayeron, 9/11 ¿se acuerdan? happened. En todas las iglesias se llenaron, los templos. The whole church Cuando yo estaba en Houston, full. los Next templos day. estaban llenos de gente. And I guess the next month it was full. Algo tiene que hacer el Señor para llenarlo, ¿verdad? See, God has to do something so people can go. Pero el mensaje que se But predicaba the message era de they la were venida de preaching, Cristo, it was the rapture. por los acontecimientos que acaban de pasar. Because what just happened Es decir, before. Se nos ha formado una estructura en nuestra mente We have a structure de rapto. about the rapture. Y no es que estoy en contra, About escúcheme bien Jesus esto. coming, and I'm not against De it. irnos, de escaparnos. We have the mentality to go. Pero to escape Cristo dijo lo from this contrario. earth. Él Jesus dijo, actually said, venga tu reino aquí a la your tierra. kingdom come down. No dijo, earth. oren para que se vayan con Él. He never said, pray so you can go with him. La iglesia, The church, nos la pasamos orando, me voy con... Y es más, hasta la cantamos, ¿no? spend Me the voy time con Él, me voy con praying. Él. I'm ¿Saben ese going with corito? him. Let me go with you. ¿Sí? I'm leaving this earth. I'm going with you, God. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor But Jesucristo? what did God say? Ahora, si nosotros leemos en Juan If we read in John 17:15, 16, Jesucristo oró estas palabras al Padre. 15, Jesus prayed. Jesús oró. Dijo, Padre, He said, Father, no te pido que los saques de este mundo. I don't ask you to take him away from Te this pido world. que los protejas I del mal. ask you to protect them. ¿Sí me está entendiendo? In this La iglesia ahora, me voy con Él. Y The Cristo church dice, now, te quedas. I'm going with you. And Jesus says, no, you're staying. Señor, ya llévanos. Dice Jesús, no, We're no praying, te lo God, lleves. take us. And Jesus is saying, nope.
You gotta Dos stay. oraciones diferentes. Two way different prayers. Ahora, Different prayers. ¿a cuál oración va a contestar el Padre? ¿La tuya o la de Jesús? What is the prayer that God will listen to? Yours? ¿Sí me está entendiendo el Jesus? punto? Amén. Ahora, ¿por qué Now, hago why? énfasis en esto? Porque mientras la iglesia Why do I focus on this? tengamos mentalidad de rapto, Because as long as we have the mentality of rapture, yo no voy a hacer nada aquí en la I tierra. will never do nothing on earth. ¿Cuántos han viajado en avión How many of you have travel and o en Airplane. X Or- cosa? train or Haces las maletas a la mera hora de ir, tú las haces un día antes. cruiser? You make your luggage. Si vas a salir en la mañana tempranito, If las you're gonna maletas leave las haces desde un día antes, ¿cierto o no? morning, you do the luggage before. 3 días antes, ¿no? 3, 4, Tremenda. 5 days before you actually leave. Ok, miren esto. Cuando tú vas a salir de viaje, So when you're gonna leave, tu to mentalidad vacation está, or whatever, me voy de viaje, your me voy de mentality viaje. is, I'm leaving. I'm gonna go on vacation. Y I'm si out tu here. papá te dice, antes de que salgas lava la vasija, no, yo And no if lavo your nada, dad yo me tells voy you de you have viaje. to wash your dishes before you leave. You say, heck no, I'm leaving. Tiende la cama, no, yo no tiendo, yo me Do your voy. bed. No, I'm leaving. See you later. Tu mentalidad Your mentality está de que me voy. is, I'm leaving. Si la iglesia, If the church estamos con esta mentalidad de que me voy con él, me voy have the con él, mentality, I'm leaving. yo nunca hago nada aquí en la I will tierra. never do nothing because I'm living. I'm waiting. Por I'm eso el living. mundo That's why the world, cada día está de mal en peor. it's worse every single day. Porque mi mentalidad está, ya ven, y si viene mañana, Because my mentality is, ¿Y what si if viene that la comes noche? tomorrow? What if it comes tonight? ¿sí me entiende? You understand? Entonces, como estoy con mentalidad de irme, Because I have the mentality to live. no le hablo ni siquiera a mi vecino, I don't even talk to my ni a mi neighbor, amigo not even my de friend, Cristo. about the Lord. No, ¿para qué le hablo? Que se pierda, que yo Why? me voy con él. Whatever, I'm living. I'm living. I'm going to heaven. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. We have to change the way we think. Cristo dijo, no lo saques de la tierra, Jesus said, don't take them Protégelos out del of mal. the world. pero no lo Protect them. saques. Protect them. Y la iglesia, but don't take them sácanos, away. Señor. And the church is praying, Y take Cristo this dice, no away. lo saques. Jesus says, no. Entonces tenemos que ir renovando nuestra forma de pensar. So we have to renew the way we think. Paulo lo dice. Paul said it. Para que podamos entender esto, So we can understand tenemos this. que renovar nuestra We forma de have to pensar. renew the way we think. Entonces, la venida del Señor Jesucristo So the coming of Jesus no depende de un acto o un hecho de la does naturaleza not depend on a o algo de la nature naturaleza. disaster. No, vamos a or an verlo. act of nature. Mateo 24. Matthew 24, Mateo capítulo 24, Matthew chapter 24, versículo del 13 en adelante. verses 3 and on. Mire lo que dice, ¿lo tiene? ¿Lo tenemos? Mateo 24 dice, Matthew 24, 3. estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Sí? O sea, Jesús con sus 12 discípulos. Jesus was his, No with a las his 12 multitudes. disciples, not to the multitude, No a las multitudes, únicamente a sus discípulos. just his 12 disciples. A las multitudes To the les multitude, predicó el reino. to the thousands, God A preached sus about the kingdom. discípulos les His enseñaba disciples, los misterios del he will reino. always teach him the mysteries cosas of the diferentes. kingdom, to different things. Ok. Y dice, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuántos han escuchado este mensaje? Yo me imagino que todos. How many of you have heard this message? I think everyone. De la venida del Señor The Jesucristo. coming of Jesus Christ. ¿Lo han escuchado? Have you heard about it? Amén. ¿Lo han escuchado? Oh, Jesus is coming Todo soon, mundo. the second coming. Blah, Se nos blah. ha predicado infinidad de veces. Yo lo We prediqué all muchas have heard. veces. I myself preached this Pero mire, a lot of times. cuando but ya then tienes see, tú el entendimiento de reino, when you see, y when no you de have the religión, knowledge of kingdom, ¿cómo not lo entendemos religion, de otro punto de vista? how we understand it. Amén. Mire lo que dice. Jesús les contesta Jesus answered la pregunta a sus discípulos. the question to his disciples. Entonces, si Jesús contesta la So if respuesta, Jesus answers the yo question, no tengo por qué inventarme ningún mensaje. I don't have a reason to invent my own message, Ahí está. to make up my own Simplemente idea tengo que leerlo. message. I just have to read it and say it. Y empieza el Señor diciendo,
les dijo, mirad primero que nadie los engañe, Take heed that nobody deceives you, no man deceive you. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Many shall come in my name, saying, yo soy el Cristo, y I a am muchos Christ, engañarán. and shall deceive many. Y luego dice, y oiréis de guerras You shall hear wars, y rumores de guerras. rumors of wars. Mira que no os turbéis, See that you be not troubled. porque es necesario que todo esto acontezca, All these things must happen. diga conmigo, pero, But ¿qué dice? ¿Pero qué? what? ¿Pero qué? But what? The end Pero aún It's no not es el fin. yet. Cuando oigas de guerras, When you hear about de wars, terremotos, earthquakes, aún no es el fin. the end is not Y a yet. nosotros nos han dicho que cuando oigas de guerras They told us no. When you y hear terremotos de guerra y earthquakes, tsunamis y todo and eso, tsunamis and all that, es que ya está el fin. my God, the end is ¿Cierto? here. ¿Cierto o no? Right? Así lo enseñaba yo. That's how I actually Porque así taught it lo in the había past. aprendido yo. That's how I learned it. Pero aquí está diciendo bien claro. But it says really Cuando clear. oigas todo eso, When you hear all todavía no es this, el fin. it's not the end. Amén. Entonces quiere decir So it means que si yo te enseño al revés las cosas, if I teach you the things si backwards, oyes guerras, oh, you hear wars, terremotos, oh, you see tsunamis, Japan, earthquakes, las torres gemelas se tsunamis, cayeron, 9/11, y yo te empiezo a enseñar a ti, and I begin to teach you, arrepiéntete, Repent. Cristo viene, she is coming, Cristo viene. He's here. Entonces estoy creando en ti, Then I am hermanos, created un in miedo, you a fear, un temor a de fear arrebatamiento. of the rapture. Amén. Y la iglesia por ese Church. miedo se paraliza y no hace nada. Because if they're fearful, they do nothing. Pero cuando tienes mentalidad de reino, But when they have las kingdom cosas son diferentes. mentality, things are Tú andas different. libre, You are free sin ningún temor. with no Y fear. continúa diciendo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, And it y keeps saying, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. 8. Y todo esto será 8. principio de These dolores. are the beginning Todavía no of es el sorrows. fin, It's not the end yet. es el principio. ¿Sí me está entendiendo? It's just the beginning. Amén. You get it? Ok, versículo 14 Now the verse 14. dice, y será predicado, ¿qué? ¿A cuál evangelio? And this gospel of the kingdom ¿A cuál evangelio? shall be preached. El evangelio del reino. It says this gospel of the kingdom ¿En dónde? En todo el mundo. in all the world Para testimonio de las naciones. for a witness to all Diga nations. entonces. And say ¿Entonces qué? then what? Vendrá Then el fin. shall the end come. ¿Cuándo viene el fin? Then the end will come. ¿Cuando haya un evento de la naturaleza? When is the end going to happen? No. When an earthquake happens? La No. venida del Señor The Jesucristo coming of Jesus no depende de un evento de la naturaleza. is not based, it's not Depende depending del evangelio on del nature. reino. It's depending on the gospel of the kingdom. Amén. Y sabe una cosa, And you know el one evangelio del reino The gospel of the kingdom. apenas se está empezando a extender en todo el mundo. Barely. It's Dios starting to está be preached levantando in the world. muchos ministerios del reino God is raising a lot of que se ministries empieza a predicar el reino. of the kingdom. that No begin to otro preach the evangelio, kingdom. No other gospel, el reino. which is the kingdom. Cuando el evangelio del reino When the gospel of the kingdom se ha llevado a todo el mundo, is preached in all the world, entonces ahora sí then podemos estar con las maletas ya listas, we can be ready with porque our luggage. Cristo en cualquier momento viene. Because in any moment he will come. All right? But not until Entonces, then. la venida del Señor Jesucristo So the coming of Jesus no depende de un evento de la naturaleza. does not depend on nature. Depende de que nosotros Depends on us. empecemos a predicar ¿qué? Begin to preach El reino. the Ahora yo gospel te of the pregunto, kingdom. Now ¿cuántos de let me ustedes ask quieren you, que Cristo venga por nosotros? how many of you want Jesus to come back ¿Ni uno? soon? ¿Dos? ¿Tres? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos de ustedes quieren que Cristo How many venga? of you want Jesus to come back? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el reino entonces. What do we have to do? Preach the kingdom. Mientras el reino no se predique, Is the kingdom? Cristo is the dice, kingdom yo is no not voy. preached. La Jesus iglesia says, I'm dice, not ven Señor, ya ven por going. And the nosotros. church is crying out, Y come. Cristo dice, hasta que prediquen el reino. Jesus says, until you preach the kingdom. Pero estamos sufriendo, Señor, But we're mira la suffering, economía. Ya no puedo.
See my Prediquen el coming. reino, I dice can't. God says, preach the Prediquen kingdom. mi reino. Preach my kingdom. ¿Quieren que vaya? Dice Jesús. You want me to go? Empiecen a predicar mi reino. Preach my kingdom. ¿Sí me está entendiendo? You understand? Ok, una cita más y terminamos. Vámonos a Mateo. One more scripture on Matthew. Bueno, ahí mismo estamos. A ver. No, Mateo 6, 25. Chapter 6, verse 25. Varios versículos de ahí. Mateo 6, 25. ¿Ya lo tienen? Dice, présteme atención con esto. Si usted entiende esto, olvídese, su vida le va a cambiar. If you understand this, your life has to change. Dice, no vivan pensando en qué van a comer y qué van a beber. O qué ropa, dice, se van a poner. ¿Sí? Jesús es el que está hablando aquí. Y dice, no vivan pensando en qué van a comer y qué van a beber, what you're gonna eat, o qué se van a poner what you're gonna el drink, día de mañana. what you're gonna wear. ¿Sí? Y Jesús dice que esto es la vida para muchos. Jesus says that this is life for many. Aquí dice adelantito. Dice, la vida, ¿sí?, no consiste solamente en comer y beber o qué me voy a poner. Life is not just about what I'm gonna eat, what I'm gonna drink. Jesús está diciendo que para muchos Jesus says that for many, la vida life es qué voy a comer, is what I'm gonna qué voy eat, a beber what am I y qué me gonna voy a drink, vestir. what am I gonna wear. Amén. Jesús dice, no, Jesus says, no, no vivan pensando de esa manera. don't live thinking that way. Amén. Y desafortunadamente esa es la vida para muchos. Unfortunately, that is life for many. All right. Versículo 27. Verse 27. Dice, ¿creen ustedes que por preocuparse, diga preocuparse, dígalo preocuparse? Dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? You think by worrying will add one more day to your life? Jesús está hablando aquí y está haciéndote una pregunta. Jesus is ¿Tú crees que cuando te asking a preocupes question. vas a vivir un día más? You think the fact that En you're otra versión worried, dice, vas a extender un codo más. will you add more Vas a life, crecer more más. days to your life? ¿Tú crees que con preocuparte vas a lograr eso? Another scripture says anxious. ¿Crees que va a ser así? You think that's what's going to Jesús happen? dice no. ¿Por qué Jesus está says diciendo no. Jesús esto? Why? Porque muchos cristianos hoy en Many día Christians nowadays, se la pasan preocupándose they are always worried. por qué van a comer, They're anxious. qué van a What are they beber, going to eat? What they're o going qué to se drink? van a poner, What are they going to o en qué techo van a vivir, o en qué trabajo van a tener. What job they're going to have? Es decir, viven preocupados Since they live por todas estas cosas de este worried for mundo. all these things. Jesús dice, no te preocupes. Jesus says, don't worry. All right? Versículo 28. Verse 28. Dice, aprendan de las flores que están en el campo, dice, ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Y si sigue leyendo más para abajo, está haciendo una comparación entre ustedes y las flores. God is making a comparison No between you and the trabajan, no flowers. hilan, They don't y más, work. sin embargo, dice, el Señor las sustenta, But the Lord sustains las them. alimenta. The Lord feeds Y sigue them. diciendo, contimás a ustedes, ¿sí? O a nosotros. Ok, versículo 30. Verse 30. Dice, si Dios hace, dice, tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Dice, o sea, refiriéndose a usted, diga a mí, ¿acaso Dios no va a hacer más por ti? Si Él se preocupa por las flores, ¿no se va a preocupar Dios entonces por sustentarte a ti? Shall he not much more clothe you? Entonces Dios dice, no te preocupes tú So por God says, todas esas cosas. Don't worry for all those ¿Qué vas a things. vestir? What are you going to ¿Qué wear? vas a comer? What you gonna ¿Qué eat? vas a beber? Or drink? ¿Dónde voy a vivir? Where you going to live? ¿En qué voy a trabajar? Your work? No te preocupes. Don't worry. All right?
Es lo que nos está recalcando el Señor en estos pasajes. That is where the Lord is Pero telling mire, us. versículo 32, mire, versículo 31. But verse 31. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir, dice, o lo que van a beber. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice, pero tu Padre, dice, que sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Déjame te lo explico. La palabra gentil ahí, The hermanos, word Gentile en el original es una palabra, hermanos, que viene, o un sinónimo, mejor dicho, que tiene también pagano. has a synonym, Pagano. pagan, Gentile, pagan. Pagano no es un ateo. And pagan is not an atheist. Pagano Pagan. es un devota religioso. It's someone that is so religious. De hecho, el paganismo Actually, paganism era una religión muy fuerte cuando Jesús estuvo en la tierra. was a strong religion when Aparte Jesus de los was on saduceos earth. y los fariseos. El paganismo era otra religión. Paganism. Ok, Jesús está diciendo aquí, So Jesus says, porque los gentiles, o decir, Gentiles, porque los paganos, pagans, o ya traducido dice, porque los devotos religiosos because the religious son los que se preocupan por estas cosas. are the people who worry for all these things. ¿Quiénes se preocupan por estas cosas? Who? Los paganos. ¿Qué son paganos? What are the pagans? Los religiosos. Religious. ¿Nosotros nos hemos preocupado por estas cosas? Have we sometimes get worried about it? Entonces quiere decir que los domingos So it means las Sundays, iglesias están llenas de devotas religiosos. churches are full of religious. Amén. Amen. Jesús está diciendo, Jesus los is saying, paganos, Pagans los devotas religiosos The religious son people los que se preocupan por estas worry cosas. for these things. Está haciendo una comparación aquí He's making a comparison de un religioso of a o religious, un pagano, a pagan. ¿sí? Que era una religión, ¿sí? Dice, ellos son los que se preocupan por estas cosas. They worry Pero for mire these lo que dice el versículo 33. Verse 33. Yo creo que este versículo todos no lo sabemos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su Seek justicia. First the kingdom of God, Y él and his dice, righteousness. ¿qué va a hacer? and all these things shall be added to ¿Qué you. va a hacer? Va a añadir ¿qué? Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? What things? Por las que estás orando. The things that you're praying for. Si tú buscas el reino de los cielos, If you seek the kingdom Él se va a of encargar heaven, de la comida, He will take care of de the tu food, vestido, your clothes, de tu bebida, your drink, de tu casa, your, de tu house, trabajo, work, de tu escuela. school. Si tú buscas el reino de los you cielos, seek the kingdom of God. dice, no seas como los paganos, Don't be like the pagans, como los religiosos, like the religious. que se la pasan orando por estas That they cosas. Just Escúchame pray and bien. pray for these things. No estoy diciendo Now, I am que not no telling ores you, por estas don't cosas. pray for it. Estoy diciendo no te I'm preocupes telling por you, estas cosas. don't worry Amén. for this. Jesús está hablando aquí de preocupar. Speaks of being worried. Nosotros muchas veces anxious. tenemos fe para un buen trabajo Sometimes we have y nos faith preocupamos. for a good job, Y Jesús a eso le llama and preocupación. we just get worried for it, Nosotros le llamamos fe. and we call it Jesús le llama faith. preocupación. But God says no, that you're just anxious. Amén. Tengo fe para una buena casa. I have faith for a good house, Tengo fe para un buen carro. for a good car. Y si ya te preocupaste, dice Jesús, And eso you no es fe, worry. eso es God preocupación. says that's not faith. That is you're worried about it. Amén. Jesús está diciendo aquí, Jesus says, si tú entiendes la vida del reino if you understand the life of the y kingdom, buscas primeramente el reino de and Dios y seek su the justicia, kingdom of God first, no te preocupes por esas cosas. don't worry for this. Those Porque things. yo que soy el rey, Because I, the king, voy a sustituirte todo eso. will provide everything for you. Hay un principio, con eso termino. There's a principle Hay un principio de reino of kingdom que dice, that says todo ciudadano de every un citizen reino, of a o kingdom, mejor dicho, la condición de un ciudadano de un reino the condition of a citizen of a kingdom es, ¿cuál es la palabra? Representa
a ese rey. represents that king. Déjame te lo explico de otra manera. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos See, if you're a citizen of the y kingdom of tú vives heaven, en miseria, and you live in vives misery, en problemas, in problems, vives en aflicción, always in afflictions, trouble, tú estás representando a tu padre espiritual, you are representing your estás father, representando a ese rey. that king. Entonces la So the reputación reputation, de ese rey of that king, por la condición tuya because of your condition, va a estar mal delante de los más reyes. will be bad before the other kings. ¿Sí me está entendiendo? You understand? Te lo pongo con un ejemplo. Let me give you an example. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel When God de delivered Egipto Israel from y Egypt, el pueblo de Israel fue un rebelde and they were y rebellious, se rebelaba en contra de Dios, they went against Dios God. le dijo a Moisés, God told hazte un Moses, lado, move aside, los voy a destruir a todos. I will destroy them all. Y Moisés dijo, no. Se puso en medio Moses said no. entre Dios y el pueblo. He stood Dijo, before no los the destruyas, people and Señor. God. He said, don't destroy them. ¿Por qué? Why? Dijo, porque los demás Because reyes then the other nations, the other van a kings, decir que no pudiste will meterlos a la say tierra prometida. that you were not able to take Entonces them la to the reputación promised land. de So lo the que van a decir los reputation demás of what others will say depende de depends cómo nosotros estemos. on how we are. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si yo estoy en problemas, If I am in en problems, aflicción, always en hambre, struggling, en miseria, hunger, en ruina, misery, es lo ruin, que estoy diciendo es que mi rey What I'm saying es is un that irresponsable. my king is not Que responsible. mi rey My no le king- intereso yo. He doesn't care for me. Por eso él dice, no te He preocupes, says, don't busca mi worry. reino Seek my y kingdom, yo suplo esas and I necesidades. will provide those needs. ¿Sí me entiende? You understand? Entonces depende mucho, hermanos, So it depends. la reputación de ese rey. The reputation Ahora, of the king. es en cualquier reino, Now that's any kingdom. cualquier reino, es un principio de reino. It's a principle of ¿Sí? kingdom. La vida de los ciudadanos de ese The reino life of those citizens depende, depends ¿sí?, de ese rey. of that king. Entonces yo no me tengo por qué preocupar por nada. So I don't have to worry. Simplemente buscar su reino. Just seek Note his esto, kingdom. no dice ni buscar a Jesús, See, it don't even say dice seek buscar Jesus. su reino. It says seek his kingdom. ¿Ok? Obviamente, hallando el reino, Obviously, finding the kingdom. por consecuencia encuentro a ese rey. As a consequence, I find that king. Porque no hay reino sin rey. Because there's no king without a Y king. tampoco hay There's un no rey kingdom que no tenga reino. without a king. Amén. Si tú encuentras el reino, If you find the encuentras kingdom, a ese rey. you find the king. Y ese rey se va a encargar de suplir tus And necesidades. that king will take care ¿Me of your entendieron? needs. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Díganme la hora. Ok, una cita más. ¿No me dijeron la hora? Ok, una cita más. Vamos a Mateo 10. Matthew 10. Mateo 13:10, perdón. Matthew 13:10, actually. Cortita, ya termino. Mateo 13:10. Los discípulos están hablando con Jesús aparte The disciples talking to Jesus, y Jesús le hacen una pregunta a Jesús. they ask a question. Los discípulos eran bien preguntones. The disciples they will ask a lot. Un discípulo es un alumno A disciple is a student, y tiene un maestro. he has a Y teacher, si no pregunta el alumno no aprende. and if the student Así es que en la escuela ustedes tienen que preguntar So at school you have para que to ask. aprendan. All right? Entonces dice, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los haces bolas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Why you speak to them in parables? Nos está diciendo, los estás haciendo bolas. Why you speak to them in parables? Ok. Jesús respondió, Jesus replied, porque a ustedes, es decir, es de cuenta a los discípulos. ¿Sí? Está haciendo, escúcheme bien esto, está haciendo una diferencia. Jesus makes a difference. Mira, ven Daniel, ven mijo. Come over here, Ven. Daniel. Come over here.
No nos vamos a entender, pero tú ven. We're not going to understand. Párate but just aquí. come. Stand up. Here. Haz de cuenta que ellos son mis discípulos Let's say they're my y disciples, yo soy el maestro, and I'm the teacher. ¿sí? Y ellos And then son bien preguntones they ask a lot of questions, y me preguntan a mí and so they ask me. y ustedes son la gente. And you guys, you're Ellos just me the people. preguntan a mí, So they ask me, ¿por qué les hablas por parábolas? why do you talk to them in parables? Y yo les contesto, And I reply, porque a ustedes, because to no a y'all, ellos, not to them, a ustedes to them, es dado I a mean to you, conocer los misterios del reino. the mysteries of the kingdom are No a given ellos. unto you, A ustedes. not to La them. pregunta es, Now the question, ¿por qué a ellos sí y a ellos no? why to them but not to the people, sus to discípulos, the multitudes? Les enseñaba los misterios del reino Jesus will teach the mysteries of the kingdom to his disciples. y a la gente les hablaba por parábolas. To the people, he will speak in parables. ¿Sí? Para que, dice ahí más adelante, para que oyendo no oigan y para So que viendo no they vean. can hear but not actually hear. Es decir, lo hacía a propósito In other words, he will make it on purpose. para que las multitudes no entendieran nada del reino. So the multitudes will not understand nothing about the kingdom. Pero a ellos aparte, ya cuando estaban en secreto, But at aparte, night, when they were together, a ellos les the enseñaba los disciples, misterios. to them, he will teach La palabra misterio the mysteries. es secretos, The word mystery is secrets. secretos del reino. Secrets of the El kingdom. reino tiene secretos. The kingdom has secrets. Y si no entendemos esos secretos del reino, And if we don't understand the yo me secrets la of puedo the pasar kingdom, dentro de una I religión can spend my whole life bien within a bonito religion, y no denomination, pasa nada. and nothing will happen. Pero si yo entiendo los misterios del reino, But if I understand the mysteries of the kingdom, yo voy a crecer espiritualmente. I will grow spiritually. ¿Cuál es la diferencia entre ellos And what is the difference y las between them multitudes? and the multitudes? Se está diciendo a ustedes It's basically saying to les you, enseño los misterios del reino I teach you the mysteries of the porque kingdom. ustedes tienen hambre del reino. Because you have hunger of the kingdom. La multitud tiene hambre de panes y The peces. multitude is hungry for food. Les daba panes y bread. peces. Ustedes dejaron un trabajo por seguirme a mí. But you guys left a job to follow Ellos me me. siguen a mí por los milagros. And they just follow me because of the food and the miracles. Ustedes dejaron una religión You por seguirme a left a mí. religion to follow me. Ellos siguen siendo judíos y fariseos y still being escribas y herodianos y de Pharisees. todo. ¿Sí me está entendiendo? Ellos se despojaron hasta de su familia They even left their family por behind seguir a Jesús. to follow Jesus. Amén. Por eso a ellos That's why to them, en otras palabras, ellos eran seguidores de Jesús, they were followers of Jesus. en el buen sentido de la palabra. ¿Ok? Por eso a ellos les revelaba los misterios del reino. That's why he will reveal the Y mysteries a las of the kingdom to them. multitudes And to les the hablaba multitudes, los hacía bolas. he will talk to them in Okay. parables. Okay, thank in you. Stories. Un aplauso a los discípulos, hombre. Ok. Si nosotros entendemos estos principios, hermano, If we understand these principles, lo que Jesús está diciendo aquí what Jesus is saying es que nosotros debemos de ser discípulos is that we have to make de Jesús. disciples. We have to be disciples Sí. of Jesus, para poder aprender del reino. so we can learn Se of nos the abre nuestro kingdom. entendimiento y Dios nos va a empezar a revelar God will begin to esos reveal misterios del reino. mysteries of the kingdom. Cuando yo no entendí estas cosas, When I understood this, pues yo predicaba lo que todo el mundo predica. before I understood these things, I would just preach like Yo no anyone else. entendía nada de esto. I didn't understand Pero cuando nothing. empecé poquito a abrirse y yo le dije al But Señor, when I said, yo God, tengo más hambre de ti. I'm Yo quiero hungry más of de you. ti, I Señor. want more of you. Esto no puede ser todo, Señor. This cannot be it. Si tú hiciste milagros, yo quiero hacer milagros. If you did miracles, I want to Si make tú echaste miracles. fuera demonios, yo quiero If echar you fuera casted demonios, out demons, I Señor. want to cast out demons. Y empecé una búsqueda. And I began a search. Y en esa búsqueda In that search, es un hambre que Dios deposita en nosotros. it's a hunger that God places Un in hambre you. por buscar de Él. Hunger. Y es cuando Él empieza a revelarnos sus And it's when misterios. He begins to reveal His mysteries. Amén. Muchos cristianos hoy en día Many people today venimemos a las congregaciones come to churches únicamente como cuando seguían a Jesús. just like when they followed Jesus back Nada then. más por venir. Just Pero no to hay come. un hambre por buscar más de But Él. there's no hunger to seek Y more of mientras Him. no haya hambre,
Yo te estoy enseñando del reino ahorita. And I'm teaching you about the kingdom now. Pero si tú tienes hambre, But if you're hungry, estás entendiendo el You are reino. understanding the Pero si kingdom. tú no tienes If you're hambre, not hungry, estás bien aburrido. you're bored as heck. Además, ¿qué está diciendo el pastor? You're like, what is No le he estoy talking entendiendo about? I don't even know what's going on. Nada. ¿Sí me entiende? Entonces, es las dos clases de personas que seguían a Jesús. Two type of people. ¿De a cuál eres tú, mi hermano? What side he belongs Dale un to. fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ok, ahí nos vamos.